Este tema, Big Data y control social, que es muy interesante para que, digamos, en toda la labor de evangelización y la pastoral, pues entendamos un poco más cómo es el mundo en el que nos movemos. Es decir, qué explicación tiene, qué razones tiene a veces algunos determinados comportamientos para contar con ellos, no solamente uno, ni tampoco para quejarse solamente, sino para entendernos y trabajar sobre ello. Entonces, encantados, nos hablas y después... La conferencia proviene de un ciclo sobre control social y de un libro que es de publicación, donde se recogen un poco los diferentes elementos sobre el control social. Como bien ha dicho don Francisco, estuve aquí hace mes y medio y hablé de lo que me parece el núcleo del cambio en el mundo contemporáneo, que es el control social a través de la gestión del deseo. Es decir, proponer un horizonte de felicidad al ser humano, que viene al mundo con la pregunta por la felicidad, pero no viene con la respuesta. Proponer un horizonte de felicidad y decirle qué es lo que tiene que desear es una de las maneras más eficaces de control social. Que tiene mucho que ver con los cambios en el mundo contemporáneo, pero bueno, no podemos hablar de todo, al menos no de todo a la vez. Bien, uno de los fenómenos que van aparejados a esta importancia del consumo y de ese horizonte de felicidad que se ofrece como cumplimiento de satisfacción de la vida, que entra de esta manera la sociedad postcapitalista, casi se convierte en un planteamiento religioso, porque no solo plantea objetos de consumo, sino plantea un horizonte de felicidad que se puede cumplir, ¿no? De tal manera que prácticamente genera un horizonte soteriológico. Bien, uno de los fenómenos más singulares son los Big Data, los procesos de control social. No tengo tantas diapositivas, ¿eh? Sí, no, no son tan buenos, como prefieras. ¿Por qué son importantes los Big Data? Porque en los procesos de control social y de orientación del deseo hay dos líneas. Por un lado, lo que es la propuesta ideológica de orientación del deseo, que te dice esto es lo que te va a hacer feliz, este horizonte, esta forma de vida, este modelo de vida, para lo que tienes que consumir y vivir de esta determinada manera. Pero esas propuestas tienen que ser razonables para el hombre de hoy. Por lo tanto, tienen que ser cercanas a las propuestas de felicidad que ya existían previamente. Tienen que ser modificaciones de las propuestas previas. Tienen que orientarse a la propia forma de vida del sujeto. Y por eso se convierte en un elemento decisivo el manejo de los Big Data. Los Big Data son el conocimiento de nuestros modos de comportamiento y nuestras formas de consumo, pero de una forma masiva. Cuando digo masiva, no son miles ni centenares de miles de datos, sino de millones de datos que se acumulan de manera indiscriminada y después se analizan a través de diferentes procedimientos. No voy a alargarme mucho, pero sí mostraros las dos orientaciones básicas de los Big Data. Las dos orientaciones básicas son identificar los comportamientos concretos de sujetos individuales, fundamentalmente con motivos de la seguridad nacional, es decir, obtener los movimientos a través de Internet de manera masiva para encontrar las personas que tienen, por ejemplo, orientaciones terroristas. Este procedimiento es muy difícil porque la gran cantidad de datos hacen que encontrar a esa persona concreta supone un montón de esfuerzo. Es casi como encontrar la aguja en el pajar. Luego, el problema que tenemos actualmente no es la recopilación de datos, que hoy voy a intentar mostrar hasta qué punto es posible. El problema es su análisis para identificar a sujetos concretos. En los últimos atentados desgraciados de Londres, pues hemos visto en las noticias que los periodistas preguntaban cómo es posible que no supieran que esta persona en concreto tenía orientaciones yihadistas. El problema es que hay muchas personas en Europa que viven en ese ámbito todavía marginal del fundamentalismo islámico, y identificar a cada una de estas personas entre esa gran cantidad de datos exige un montón de policías, de funcionarios, de fiscales trabajando, y es muy complicado. Bien, no hablaremos de ese modelo, hablaremos del otro, del uso de los datos globales, es decir, de la identificación de procesos sociales amplios, de movimientos de compra, de movimientos políticos que se generan a través de la acumulación de datos, en muchas veces anónimos, es decir, acumulando datos de personas sin saber quiénes son.
que pasan por un proceso de anonimización. Bien, lo que les voy a contar, en la medida que me dé tiempo, va a estar dividido en tres partes. Primero, ¿cómo es posible que recopilen tantos datos? ¿Qué hacen para recopilar tantos datos? Y aquí les voy a fastidiar un poco porque les voy a contar algunas cosas, por ejemplo, sobre el uso de los terminales móviles, que van a hacer, a mí me han hecho al menos, utilizarlos de otra manera, después de conocer algunas cosas. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son los aspectos positivos y después los aspectos negativos de este uso de los datos como mecanismos de control social. ¿Cómo lo hacen? Vamos. Esta diapositiva es simplemente presentación, pero es que es muy divertido. ¿Cómo lo hacen? Vamos a intentar comprender cómo lo hacen básicamente a través de procesos de espionaje. De procesos de espionaje indiscriminados. No es que espíen a Pepe o a Paco, espían a todo el mundo y recogen los datos de manera anónima. Insisto mucho en la palabra anónima porque es la clave para que los estados permitan este tipo de recopilación de datos, que hay un proceso de anonimización. Pueden saber, si yo he salido de mi casa con el móvil encendido, tienen todo mi registro de llamadas y todo mi movimiento a través de la ciudad a lo largo de todo el día. Si yo hubiera cometido un crimen, dentro de 3 o 4 días se escucharía las noticias, las llamadas que hice, dónde me dirigí, etc. Porque pueden tener toda esa información, de hecho la tienen, pero en principio la tienen de manera anónima. No son los movimientos de Marcelo López Cambronero, sino son una serie de datos dentro de la gente que se ha movido en Granada. Solo si es necesario se individualiza. Como proceso anónimo se acepta la recopilación de datos de manera masiva. Como proceso individual, en principio requiere una autorización judicial. ¿Me he explicado en este tema? Ok. Bien, no lo pases, déjalo. Bien, la manera en que recopilan nuestros datos, muchos de nosotros ya lo sabemos. Cada vez que hacemos una compra a través de internet, utilizamos la tarjeta de crédito. Si compramos en el supermercado con la tarjeta de crédito, pues queda registrado la compra, quién la ha hecho, etcétera, etcétera. Incluso los supermercados, desde luego las grandes superficies en Estados Unidos, pero también en España, supermercados como Mercadona tienen ya grandes ordenadores que identifican los parámetros de compra de los sujetos en determinados Mercadonas, para potenciar determinados productos, otros, cambiarlos, incluso la ubicación dentro de los estantes, etc. Esos sistemas, cuando nosotros navegamos y nos hemos dado de alta en Google, y aparece, estamos buscando en Google y aquí aparece una foto nuestra, todas las páginas a las que entremos nos van a identificar. De hecho, todas las páginas a las que entremos nos van a identificar, ahora les explicaré cómo, sin necesidad de que estemos dados de alta en Google. Pero de alguna manera con eso contamos. Con lo que quizá no contamos son con los mecanismos de espionaje que utilizan las aplicaciones en los teléfonos móviles. Que eso es lo primero que quiero contarles, porque es verdaderamente llamativo. Por ejemplo, esta aplicación, broma cristal pantalla roto, como se pueden imaginar, es una mera tontería, en la que yo cuando le doy a determinado botón del móvil, el cristal aparece como roto. Creo una capa con un cristal roto. Entonces le digo, Paco, dale el móvil, y al tocar el cristal se rompe, incluso a veces hace un sonido. Le digo, Paco, ¿qué has hecho con mi móvil? Una broma absurda. Cuando yo instalo esta aplicación, necesita acceder, no requiere ningún permiso especial. Porque para hacer esta pequeña broma, la aplicación no necesita acceder a nada en mi teléfono. No requiere ninguna información. Solo necesita descargarse de internet la imagen de la pantalla alta. Nada más. Ahora bien, hay aplicaciones que hacen esta misma broma y tienen otras características singulares. Por ejemplo, esta, en principio más atractiva con su nombre en inglés y mejor diseñada estéticamente también, con la imagen, etc., necesita acceder al micrófono, a la información sobre la conexión Wi-Fi, a la identidad del dispositivo y datos de llamada. No lo necesita. No lo necesita en absoluto. Para el servicio que nos va a dar, la aplicación no necesita esos permisos. ¿Por qué utiliza esos permisos? Porque esta es una aplicación que va a recopilar Big Data, va a recopilar datos de nosotros para acumularlos en enormes bases de datos que venderá a empresas. Hoy en día el volumen de venta de bases de datos es un mercado internacional más cuantioso que la venta de oro o que la venta de diamantes. Los Big Data son uno de los valores más valiosos que hay en el mercado. Y hay un montón de empresas que utilizan aplicaciones gratuitas, pero que para nosotros no son gratuitas.
las pagamos con nuestra privacidad. Pensemos, por ejemplo, en Facebook. Facebook nos permite hacer un montón de cosas gratis y cada vez nos da más servicios. Nos permite hacer llamadas telefónicas, mensajería instantánea, un montón de cosas gratuitas. Lo cierto es que tenemos que tener presente que en el mundo de Internet, si uno no es el cliente, es que uno es el producto. Si en Facebook nosotros no somos los clientes porque no le damos dinero a Facebook, es porque le estamos dando otras cosas que otros compran. Nosotros somos el producto. Nuestros datos privados son los que otras empresas compran. Lo veremos después con algún ejemplo. Bien, pues en este caso esta aplicación permite acceder al micrófono. ¿Qué puede hacer una aplicación si le damos permiso para acceder al micrófono? Porque es importante saber en qué consisten estos permisos. Cuando una aplicación puede acceder al micrófono, puede encenderlo y apagarlo cuando quiera y sin pedirnos permiso. Si además tiene información sobre la conexión Wi-Fi, esta aplicación lo que hace es encender el micrófono, grabarnos y cuando estamos conectados a Wi-Fi lo detecta y manda el archivo a un servidor, no sabemos dónde. Como además tiene la identidad del dispositivo, esta grabación va identificada. Esta grabación enviada a donde sea es una grabación tomada a Marcelo López. Si estamos haciendo una llamada, puede abrir el micrófono y grabarla, guardarla y enviarla. No digo que lo haga, pero puede hacerlo. Y está preparada para hacerlo. Con eso es con lo que estamos comprando esta aplicación. Que nosotros instalamos en el teléfono y olvidamos. Pero ya le hemos dado el permiso y puede hacer esto cuando quiera. Veamos otro ejemplo. Flashlight 2017. La típica aplicación que utiliza el flash como una linterna, un poco obsoleta porque casi todos los teléfonos tienen esa opción, pero muchas veces la gente prefiere, como no sabe que la linterna está en el teléfono, se baja una aplicación. Flashlight 2017 solo necesita acceder a la cámara, porque el paquete del flash está instalado dentro de la cámara. En principio puede encender la cámara o el flash cuando quiera. Bueno, nosotros le decimos que lo encienda y lo enciende. Bien, aunque el permiso de la cámara nos puede gustar más o menos, es cierto que si queremos que esta aplicación nos dé este servicio, tenemos que darle este permiso. Pero veamos otras de las mismas características. Flashlight 2017. Esta aplicación hace exactamente lo mismo. Solo necesita el permiso para acceder a la cámara, pero nos da la aplicación de manera gratuita a cambio de acceder a un montón de información nuestra. Historial de aplicaciones y dispositivos. Sabe todas las aplicaciones que tenemos instaladas en el teléfono móvil. Todas las personas que están en nuestros contactos. Todos los SMS que recibimos, ella también los recibe. Es más, puede generar SMS, enviar SMS sin nuestro permiso o falsificar los mensajes que recibimos. Puede llamar por teléfono sin que nosotros le demos permiso. Entrar a fotos, multimedia, archivos, recopilar fotografías nuestras e incluso enviarnos fotografías falsas. Abrir la cámara y grabar en vídeo sin que nosotros lo sepamos, porque ya le dimos permiso en su momento. Entrar en la conexión Wi-Fi, lo que permitirá geolocalizarnos, como ahora veremos, o mandar esa información fuera, sabiendo de quién es el dispositivo. Esta es el tipo de aplicación que un día una famosa actriz guarda en su móvil porque quiere tener una linterna para buscar al gato por su casa por la noche y un día encuentra fotos personales suyas publicadas en cualquier página de internet. Ese es el objetivo de este tipo de aplicaciones. Insisto en esta forma de recopilar Big Data porque estas aplicaciones utilizan esa información de manera masiva, pero tienen la capacidad de individualizarla, de tal manera que pueden espiarnos personalmente a nosotros. Y si somos personas relevantes pueden saber exactamente lo que estamos utilizando. Y me dirijo especialmente al mundo de los teléfonos móviles porque hay como una menor concienciación sobre el uso de estas aplicaciones gratuitas. ¿Bien? Las instalamos muchísimo, los jóvenes las instalan a porrillo, se olvidan de desinstalarlas y ahí las tienen, permitiendo que cualquiera pueda acceder a sus teléfonos. Existen dos grandes tiendas de aplicaciones Android. Google, todas estas aplicaciones son de Google Play, es decir, son aplicaciones que tienen la confianza de Google Play. Existe otra tienda de aplicaciones que es Aptoide, que no tiene ni siquiera el filtro de Google Play y que es utilizada muy frecuentemente como método de espionaje, incluso por pederastas y personas de esta índole. Y Aptoide es más querida por los jóvenes
porque el gancho que tiene es que te ofrece las aplicaciones que en Google Play son de pago de manera gratuita. Ya a cambio te introduce este tipo de cosas. Bien, ahora bien, como ha proliferado este método de espionaje a través de nuestros teléfonos móviles, de recopilación de datos, tanto Android como iOS, el sistema operativo del iPhone, han elaborado un nuevo sistema en sus actualizaciones de los sistemas operativos. Si ustedes lo ven, aunque yo tenga instalado Firelight 17, cuando Firelight 17 quiere utilizar mi cámara, Android le obliga a pedirme permiso específicamente en esa situación. En los sistemas operativos anteriores tampoco, y si tenemos sistemas operativos anteriores o teléfonos desfasados, este control extra no se aplica. Pero si lo tenemos actualizado, cuando Flashlight quiera encender la cámara, nos saldrá una ventanita blanca que dirá Flashlight 2017 quiere acceder a su cámara o a su ubicación, etc. Y le tenemos que dar permiso específico. Esto ha cambiado. Bien, también los malos han cambiado su forma de actuar y se han adaptado. Y han inventado un montón de sistemas para acceder a la información de nuestros teléfonos móviles, saltándose los permisos de las aplicaciones. Esto es un combate, es una batalla entre los sistemas de encriptación y de protección de nuestra intimidad y aquellos que se dedican a saltárselos. A veces con intenciones concretas, pero la mayoría de los casos simplemente para acumular datos. No es que les interese Marcelo y sus fotos, que no les interesan para nada, pero sí les interesa, por ejemplo, el camino que hace Marcelo cada día y por qué tiendas pasa y qué compras realiza, como modelo de Big Data para gestionar, por ejemplo, el tráfico en la ciudad, como tendremos ocasión de ver. Bien, este es un ejemplo de lo que hace una aplicación que tiene nuestro Wi-Fi, que tiene disponibilidad de acceso a nuestro Wi-Fi. Les explico, esto es una imagen del servidor de Apple sobre la ciudad de Victoria, en Australia. Ya quisiera yo tener una de Granada, pero no la tengo la de Victoria, en Australia. Bien, aquí lo que podemos ver es un montón de accesos Wi-Fi que existen en la ciudad. Cuando yo fui con el Wi-Fi por la calle, llego un día, por ejemplo, y entro a una cafetería y tienen Wi-Fi, quiero mandar un mail. Pido el Wi-Fi, pongo la clave y mando el mail. Mi teléfono móvil, a partir de entonces, se va a pasar toda la vida lanzando una cosa que se llama Beacon Frames, como ventanas de tocino, Beacon Frames, que consiste en ¿dónde estás? Si he ido al Corte Inglés, ¿dónde estás, Corte Inglés? Te echo de menos. ¿Está aquí el Corte Inglés? Si yo tengo 20 Wi-Fi por las que he pasado a lo largo de mi vida, el móvil está constantemente buscando esas 20 redes. Cualquier punto Wi-Fi localiza las redes que yo estoy buscando, ¿no? Y además localiza las redes que están a mi alcance. Si yo ando por aquí, todas las redes que están a mi alcance están localizadas en mi ordenador. Entro en contacto con ellas. Si yo tengo un mapa de las redes Wi-Fi y tengo la capacidad de seguir las Wi-Fi que se comunican con mi teléfono móvil o con mi ordenador, puedo saber el recorrido que hago cada uno de los días. Yo y todas las personas que tengan el Wi-Fi activado cuando caminan por la ciudad. Puedo saber dónde se están acumulando la gente, dónde va, qué partes de un centro comercial están siendo más visitadas y qué otras partes están dejando de ser visitadas. Puedo hacer estas aplicaciones por el tiempo. En Estados Unidos, por ejemplo, si nos da tiempo, veremos que se ha hecho un estudio muy importante sobre el movimiento de los centros comerciales a través de este tipo de aplicaciones. Cuando yo entro en el campo y el campo me ofrece una zona Wi-Fi y yo me conecto, inmediatamente al campo reconoce todo mi recorrido, todo el recorrido que hago dentro del supermercado. Y con los recorridos de todos estudia qué partes funcionan mejor, qué partes funcionan peor, qué partes son menos visitadas, qué partes son más visitadas y dónde colocar los productos. Y con esos datos los vende a sus proveedores para ubicar sus productos. Bien, un poquito más. Bien, este es un estudio de la Universidad de Stanford, en California, sobre la manera de espiar nuestro teléfono sin necesidad de pedir permiso, sin que se entere Android. Se llama PowerSpy. Consiste en investigar nuestra ubicación sin que le demos permiso para acceder al Wi-Fi a través del gasto de nuestra batería de móvil.
Cuando nosotros... es algo que no requiere permiso en ningún sistema operativo. Cuando nosotros nos movemos con nuestra batería, según la distancia a la que tengamos las antenas que nos están localizando para poder hacer llamadas, la batería gasta más o menos. Cuando yo me muevo por la ciudad, me conecto, por ejemplo, si estoy con Granada, lo veremos en un mapa posterior, con diferentes antenas. Diferentes antenas que pueden servir para mandar SMS, llamar, etc. Si quiero ese servicio, tengo que estar conectado. PowerSpeed localiza la distancia a la que estoy de cada una de las antenas por el gasto de batería que estoy consumiendo. Y si tengo 3 antenas a mi alcance, cosa que en una gran ciudad es muy sencilla, es muy habitual, triangula exactamente mi posición y puede ir siguiéndome sin que yo me entere de ninguna manera. Seguimos un poquito más. Por ejemplo, esta es una imagen del centro de Granada. Tenemos alrededor de la catedral varias antenas. Fíjense por aquí cuántas hay. Esto no es un mapa que haya buscado yo en la red oscura. Esto está publicado por el Ministerio de Industria. Y cada una de las antenas tiene una localización GPS. Cualquiera puede entrar a este mapa. Y si yo voy andando por la calle Colón y me conecto a esta antena, a esta y a esta, con una triangulación saben exactamente por dónde me muevo a lo largo de la ciudad. Cuando me acerco hacia aquí, me conecto a esta e inmediatamente me sigue en triángulo, ¿no? Un sistema de espionaje de la ubicación. Un poquito más. Otro sistema, no quiero aburrirles. Hasselprint. Hasselprint es un sistema muy sofisticado que han elaborado científicos indios y chinos, también algún americano, que digo yo que en la universidad podrían dedicarse a otra cosa, ¿no? Que a sistemas y a publicarlos para que después todos los podamos leer. Este sistema consiste en lo siguiente. Yo puedo tener la wifi activada, pueden estar viendo el consumo de mi batería, pero no saben quién soy. Si yo no he permitido que la aplicación tenga acceso al ID, al identificador de mi dispositivo, no saben quién soy. Bien, Hasselprint es capaz de identificar mi dispositivo entre millones. Fíjense por qué, porque la tecnología realmente es muy sofisticada. Por los errores del acelerómetro de mi móvil. El acelerómetro es un sensor que tiene el móvil. Por ejemplo, cuando yo estoy viendo el móvil así y lo cambio, el acelerómetro lo detecta y cambia la pantalla. Si yo estoy jugando un juego de coches, ¿no? Que hay muchos juegos de coches que muevo como si fuera el volante del móvil, el acelerómetro es el que identifica el movimiento del móvil. Hay teléfonos móviles, por ejemplo, que si yo lo pongo boca abajo, anula las llamadas. El acelerómetro es el que detecta la posición que tiene el móvil en 360 grados. ¿Okay? Todos estos acelerómetros tienen algunos pequeños defectos. Cada móvil tiene sus pequeños defectos. Si yo instalo una aplicación, por ejemplo, de conducción del coche, la aplicación detecta los errores del acelerómetro. Incluso una vez que los detecta, corrige el funcionamiento de la aplicación para que el funcionamiento sea perfecto. Mi acelerómetro tiene unos errores que no tienen otros millones de móviles. Bien, pues en este estudio, dale al botón, se identifican los errores de diferentes móviles para ver que eso es como una huella dactilar que permite identificar ese móvil entre millones. Y, desde luego, para acceder al acelerómetro, que es un elemento básico del teléfono móvil, no hace falta ningún tipo de permiso. Bien, esa es la situación en la que nos encontramos. Resumiendo un poquito, es la capacidad de captar datos y la capacidad de individualizarlos. Un poco más, y ya no les aburro más con esto. Bien, este es otro estudio. En este caso me cobraban por el artículo científico 15 € y me pareció un robo y no lo compré, ¿no? Entonces, sencillamente me hice con la página del anuncio del artículo. Bien, el estudio es muy sencillo. Yo me he descargado una aplicación que permite utilizar la cámara sin que yo le dé permiso. Bien, cuando voy a escribir mi teléfono PIN o voy a hacer mi... ¿cómo se llama esto cuando muevo el dedo? Mi patrón, que es mi clave para entrar en el móvil, la cámara identifica los movimientos que tiene la cámara con respecto a mi cara. Cuando yo pulso, identifica qué números o qué patrón he marcado en el móvil. Parece ciencia ficción, acierta en un 100% de los casos. En un 100% de los casos. Como estos sistemas se dedican a hacer, o sea, hay muchos sistemas de este tipo, con la cámara, con el acelerómetro. Bueno, en el 2001 la Universidad de Georgia presentó un programa, no, en el 2001, no, en el 2011, perdón. En el 2011, cuando estaba el iPhone, en el
la Universidad de Georgia presentó una aplicación para el acelerómetro del iPhone que consistía en lo siguiente. Yo estoy escribiendo en el ordenador en esta mesa y yo voy a hablar contigo, o alguien va a hablar conmigo y deja su iPhone en la mesa. El iPhone detecta por las vibraciones de la mesa qué teclas estoy pulsando, con un 80% de acierto. Con lo que de esta manera puede espiar aquello en lo que estoy escribiendo. Los acelerómetros de los móviles son elementos tecnológicos tan precisos que permiten este tipo de cosas. Pero bueno, hemos viajado de lo que es la acumulación de datos masivos a lo que son sistemas de espionaje hechos ya con mala leche y a propósito, ¿no? En principio, las empresas que se dedican a la acumulación de datos masivos, por ejemplo, la más importante es Oracle, pero otra muy importante es IBM. IBM, que tenía prácticamente el 100% de su facturación en la venta de hardware, de dispositivos, de ordenadores, ahora mismo tiene el 80% de facturación en la acumulación de datos masivos y le vende a otras personas. ¿Tenemos aquí conexión a internet? Sí. ¿Sí? ¿Qué has hecho, muchacho? No te preocupes, da igual si voy a salir de aquí. Voy a salir porque voy a hacer una experiencia que a lo mejor no llega a los 5 minutos, pero que nos va a llamar mucho la atención y que es interesante. Voy a simular que hago un anuncio en Twitter para que veamos hasta qué punto Twitter es capaz de conocer a través de los Big Data las preferencias de consumo de las personas. Ahora, aquí está. Este es mi Twitter. Vale. ¿Qué estás pensando? Ahora resulta que voy a hacer un anuncio. Publicitar en Twitter. Bien. Twitter es la herramienta ahora mismo que tiene más capacidad de segmentación de los anuncios. Claro, si yo pongo un anuncio en televisión, ¿qué lo está viendo? Yo, para saber si se dirige a mi público objetivo, identifico la cadena de televisión, el horario y el programa. Si quiero dirigirme a niños, por ejemplo, para anunciar juguetes, pues voy a Clan, ¿no? Que es una cadena de televisión para niños. Pero no sé realmente quién está viendo la televisión. Twitter lo que permite, mucho más que Facebook también utiliza este tipo de segmentación, es que yo decida explícitamente cuál es mi público objetivo y lo segmente para ir a esas personas en concreto. Pongamos un ejemplo a ver si somos capaces. ¿Seré yo capaces de lanzar un anuncio a mujeres que desayunan por la mañana Kellogg's Special K? Porque eso es una identificación de mi competencia, por ejemplo, o de chicas que se saben cuidar. Vamos a ver si somos capaces de hacer algo semejante a través de Twitter. Bien, vamos a pensar que yo quiero aumentar el número de seguidores y creo una campaña para aumentar el número de seguidores. Bien, el nombre de campaña da igual. Lo que nos interesa es ver cómo se hace el anuncio. Bien, voy a empezar seleccionando la audiencia. Voy a buscar personas, no de España, voy a buscar personas de Estados Unidos. Bien, dentro de Estados Unidos vamos a buscar mujeres. Esto es, en Twitter es como las discotecas. Las discotecas dejan que las mujeres entren gratis porque así van muchos hombres. Pues en Twitter esto funciona igual. Bien, y ahora no voy a seleccionar idiomas, voy a limitarme a añadir intereses. Añadir comportamientos. Vamos a ver por comportamientos. Buscar categorías, sí, efectivamente. Vale, aquí tengo un montón de categorías de comportamientos reales de la gente. No comportamientos en Twitter, esto es importante. Porque cuando yo estoy en Facebook y me intereso, por ejemplo, por cuestiones relacionadas con el último móvil de Apple, Facebook sabe que yo le he dado me gusta a la página de Apple, que le he dado me gusta a varios artículos de blog sobre el teléfono y por lo tanto en mi comportamiento en Facebook, Facebook lo analiza, lo utiliza y me manda un anuncio del último iPhone. Ahora que llega el verano, estoy yo en mi casa buscando hoteles para irnos de vacaciones o apartamentos y inmediatamente me llegan todos los anuncios de hoteles y de apartamentos. Porque Facebook identifica. Ahora, lo significativo de Twitter es que Twitter me lanza un anuncio porque esta mañana yo he ido a tomarme un café con leche con croissant. Y eso no lo he hecho en Twitter. Eso lo he hecho en el café de al lado de mi casa. Y Twitter lo sabe. Vamos a verlo. No es ilegal. No es ilegal porque Twitter no sabe que he sido yo. Twitter lo que sabe es que hay un grupo de personas en Granada que van a desayunar en esa cafetería. ¿Cuántas? 1200.
identifica esas 1200 como seguidores posibles. Bien, por ejemplo, yo quiero lifestyle, estilos de vida, por ejemplo, estilos de compra, estilos de alimentación. Gente que compre cereales, ¿no? ¿Decíamos? ¿No? Aquí tenemos la gente que compra determinados tipos de cereales. Aquí pone los cereales Nabisco, pone compradores de Nabisco, el proveedor de estos datos es Datalogics. Datalogics es una empresa que se dedica fundamentalmente a analizar tarjetas de crédito, es un gran campo, y a utilizar aplicaciones móviles, ¿no? Y a través de ellas, de la tarjeta de crédito y de las aplicaciones, localiza qué tipo de cereales compramos. Yo voy a Mercadona y compro determinados cereales y Datalogics le vende estos datos a Twitter y efectivamente pueden saber las mujeres, hemos seleccionado mujeres que tomen cereales Special K. En concreto, voy a mandarles a ellas el anuncio. No lo va a ver nadie más, solo mujeres que desayunan Special K, porque es el público al que me dirijo. O, por ejemplo, en la SST le he puesto autoentusiastas, pero puedo poner household. Propietarios de la propia casa. Imagina que busco mujeres que tengan una casa en propiedad. Le doy y tengo propiedad, en propiedad o en alquiler, que vivan solas o con otra gente. Bueno, me interesan las solteras, ¿no? Así que solteras que utilicen Special K. Bien, como veis, la mayoría de las empresas se repiten mucho, son Datalogics o Axiom, pero hay muchas otras que proveen a Twitter de este tipo de información. Bien, ahora sí que vamos a lo que son los Big Data. Este es el uso que se le desea dar a los Big Data. ¿Me pones otra vez? Este es el uso que se les desea dar. El objetivo es localizar a personas que tienen determinados hábitos de comportamiento. Yo no sé quiénes son esas personas que toman Special K, no me las dicen, no se lo dicen al empresario. En eso protegen su privacidad. Pero esa persona va a recibir mañana un anuncio, curiosamente, diciéndole que los cereales Pepe son mejores que los Special K, que los pruebe, y un bono de compra, por ejemplo, para competir con este producto con otro. De la misma manera, no he querido gastar más tiempo, pero yo puedo en Twitter buscar chicas que tengan casa en propiedad, que no paguen hipoteca y que tengan cerca una tienda de bebidas alcohólicas. Y no una tienda, sino de tal marca. Y puedo dirigirme específicamente a ellas para que se vuelvan seguidores míos. Esto es lo que consiguen los Big Data. Bien, aspectos positivos de los Big Data. ¿A qué hora? A las 12. A las 12. Sí, bueno, pues vamos a los aspectos positivos. Bien, los Big Data tienen grandes aspectos positivos. De hecho, van a revolucionar nuestra manera de vivir y de trabajar en el futuro. El libro más importante que hay ahora mismo sobre Big Data, que lo publicó Kenneth Cooker, un americano, y que está también traducido al español, se llama exactamente así: Big Data. Los datos revolucionaron nuestra manera de vivir. Kenneth Cooker fue invitado a un vídeo que tenía, pero no he reconocido el ordenador, pero no tenía mayor importancia más que dejar de irme a mí y escuchar el vídeo. Pero bueno, os aguantáis y me seguís escuchando a mí y os lo cuento yo. Big Cooker expresa alguno en su intervención en las charlas TED de Berlín, explicó algunos de los aspectos positivos que permitían los Big Data. Uno de ellos, por ejemplo, es el coche autónomo. Habéis oído hablar del coche autónomo, evidentemente. Bien. A mí es una cosa que siempre me ha llamado la atención, no tanto por el coche autónomo en sí, sino por qué Google se lanzó a hacer un coche autónomo. Quiero decir que después se ha lanzado Audi, se ha lanzado Tesla y otras empresas que se dedican a hacer coches. Pero Google no se dedica a hacer coches. Ha empezado a hacer el coche autónomo y no ha montado ninguna fábrica de coches. No tiene ninguna intención de producir coches en principio. ¿Qué busca Google en el coche autónomo? En lo que Google busca es un proceso que se ha descubierto en el fenómeno de los Big Data que se llama el aprendizaje por acumulación o aprendizaje acumulativo. La idea proviene del juego del ajedrez, en realidad. Cuando se inventó por primera vez, cuando se empezaron a inventar juegos que
que pudieran jugar con los humanos, se empezó primero con el juego de las damas. La persona que lo inventó empezó a jugar, le enseñó al ordenador las reglas de las damas y empezó a jugar con el ordenador y ganaba el programador. Jugó otra vez y ganaba el programador. Jugó otra vez y ganaba el programador. Porque el ser humano, la máquina tiene una manera de jugar que se adapta al programa que tiene. Una vez que el ser humano localiza los patrones de comportamiento, cambia su manera de jugar. Esto nos pasa igual cuando jugamos con otras personas. Adaptamos nuestro juego porque sabemos cómo va a jugar al otro, lo prevemos. Bien, ¿qué se hizo? Se incluyó un algoritmo por el que el ordenador reconocía todas las jugadas en las partidas y le daba una probabilidad de victoria. Jugaba de determinada manera y perdía. Identificaba esos movimientos con una probabilidad de victoria. Ganaba, le daba otra probabilidad de victoria. Le daba un valor. Entonces, cuando la máquina iba a mover, registraba todos los movimientos que conocía y hacía el que tenía un valor más alto de victoria. ¿Se ve? Bien, se dejó la máquina jugando a las damas. Se le dejó no un mes, ni 2, ni 3, sino 6 meses. Cuando se volvió a los 6 meses a jugar con la máquina, a jugar a las damas, se descubrió que el ordenador había encontrado el juego perfecto. No es posible ganarle jugando a las damas. Después se hizo con las 4 en raya y ya no es posible ganarle al ordenador jugando a las 4 en raya. Evidentemente, y gracias a Dios, con el ajedrez no ha pasado esto, porque el ajedrez es mucho más complejo. Pero con juegos sencillos, el ordenador solo es capaz de generarle suficiente aprendizaje. Siempre a través de un algoritmo ideado por un ser humano. En el juego de ajedrez el fenómeno es un poco diferente. Muy bien, ¿por qué hablo de esto cuando me refiero al coche de Google? Porque Google lo que hace es lanzar coches. Coches que tienen un montón de sensores. Tienen, de hecho, un láser arriba que localiza 360 grados, tienen, por supuesto, acelerómetros, miden el nivel de la carretera, son capaces de identificar las señales. Los primeros coches de Google tenían un proceso de conducción básico y tenían que ir con un acompañante que podía tomar los controles en cualquier momento. Los coches no eran autónomos, estaban aprendiendo a conducir y llevaban al profesor al lado. Bien, pero tenía un algoritmo de aprendizaje. ¿Qué sucede? Que cuando el coche de Google llegaba a un ceda al paso, veía sus reglas de programación. Ceda al paso, dejar que pasen los coches. Bien, si llegaba a una calle cuya perpendicular estaba atascada, pasaban un coche tras otro, el coche de Google se paraba allí, ceda al paso, hasta que no deje de pasar gente, no cruza. Bien, ¿qué hace actualmente el coche de Google? El concepto que nosotros utilizamos es meter el morro. Va metiendo el morro, adapta su velocidad y mete el morro. ¿Por qué? Porque ha aprendido. Ha aprendido a hacerlo. De hecho, ya circulan sin conductor. ¿Qué es lo que quiere Google? Google no creo que venda coches. Google vende datos. Lo que hace es enviar un montón de coches. Cada uno de esos coches recorriendo las carreteras hace aprendizaje acumulativo, se acumulan unos sobre otros y luego coge ese paquete y se lo vende a Audi o a Volkswagen o a quien sea. Google lo que va a vender es Big Data, no vehículos. Seguro que saca un coche para llevarme la contraria. Pero por ahora lo que está haciendo es vender datos, ¿no? Por eso es tan importante para Google hacer miles de kilómetros. Se dice, ha hecho no sé cuántos miles de kilómetros. ¿Qué dices tú? ¿Para qué tantos? Si con que hagan no hace falta hacer tantos para saber que el coche funciona bien. No para gastar el coche, no, es que el objetivo es acumular datos. Esto se hace con muchos coches durante mucho tiempo. El año pasado han hecho en Estados Unidos 650.000 millas. Han hecho los coches autónomos el año pasado. Que son 1 millón de kilómetros. ¿Qué necesidad hay de tanto? El fenómeno de los Big Data está cambiando el panorama empresarial. Por ejemplo, Nokia que ya no hace móviles, ahora los móviles Nokia los hace en realidad Microsoft. Nokia, después de que se desmoronó por equivocarse en el sistema operativo que introdujo en sus móviles y por no entrar en la tienda de aplicaciones, sería otra historia, lo que ha hecho es cambiar todo su proceso de producción. Su elemento fundamental de producción ahora mismo es el GPS, sistemas de GPS, porque los coches automáticos van a necesitar un sistema de GPS muy eficaz, con un nivel de ubicación muy grande. Bien, pues aquí vamos a otro de los aspectos positivos de los Big Data. Telefónica en España tiene ya en funcionamiento un proyecto que se llama el Proyecto Luna, que se va a empezar a aplicar en toda la Comunidad de Madrid, en toda la comunidad autónoma.
Este proyecto no puede empezar a funcionar hasta que los coches autónomos no estén implantados y hasta que no sean muy mayoritarios. De hecho, el objetivo final es que los coches autónomos sean obligatorios. ¿Por qué? Porque serán mucho más seguros que los conductores humanos y porque es la única manera de controlar el tráfico de manera eficiente. Lo que hace Luna es localizar todos los GPS de todos los coches que están circulando, ubicarlos por carreteras y como tú no conduces el coche siempre te va a llevar por el camino que a nivel global, a lo mejor no para ti que pierdes 2 minutos más, pero a nivel global te interesa que vayas para aquí para descongestionar tal zona o tal otra. De tal manera que no solo no conduciremos nosotros, nos conducirá un ordenador que hará el camino más eficiente posible a nivel global. Este proyecto de Luna no es posible si conduzco yo. Y digo, es que me sale de las narices pasar por Santiago Bernabéu esta mañana. No, pues no. Habrá que impedir que la gente pueda conducir y habrá que tener coches autónomos. Bien, un último Eso también tiene un aspecto negativo. Esto, si lo dice como positivo, no, negativo. El positivo era la capacidad de aprendizaje acumulativo, pero en los negativos va a aparecer. No sé si nos interesa que aprenda más. Bueno, la experiencia de conducir es espectacular y posiblemente es una experiencia que se va a perder. ¿Qué se va a ofrecer como horizonte de felicidad o de deseo a cambio? Pues la posibilidad de que los coches en lugar de tener volante van a tener una pantalla de ordenador, un teclado, te vas a poder tumbar, ver una película, jugar con tus hijos al parchís, etc. ¿No? Casi lo mismo que hacemos ahora cuando conducimos, pero de manera legal. Bien, otro aspecto muy positivo y muy relevante es quizá el aspecto más positivo y más relevante, o que los defensores de los Big Data más sacan a colación, es el aspecto médico. El aprendizaje acumulativo tiene una gran importancia dentro de los sensores médicos. Se utilizan ya mucho, se utilizan por ejemplo en colonoscopia y en otro tipo de procesos de detección de cáncer se utilizan mucho, pero lo que se va a introducir con los Big Data son sensores dentro de nuestro corriente sanguíneo que van a aprender cuáles son las células cancerígenas y van a poder localizarlas y actuar de manera independiente a mi conciencia y a la conciencia del médico. Se lo pondrán a los niños al nacer. De la misma manera que nuestro organismo tiene sus propios elementos para combatir el cáncer, se introducirán elementos cibernéticos que tendrán esta capacidad. Incluso aunque aparezcan virus u otros elementos cancerígenos, cada vez estos elementos tecnológicos serán capaces de localizar nuevos virus, nuevas mutaciones, etcétera, etcétera. Esto ya entra dentro del ámbito del transhumanismo, del que quizá hayas oído hablar. En la Singularity University, que es una universidad fundada por la NASA y Google en Estados Unidos, en Silicon Valley, la idea de que la inmortalidad sea posible en un cierto margen de años, lo toman como algo realmente posible. Aunque tienen un problema, creo que ya lo conté la última vez que vine aquí, y es el problema de la identidad personal. Es decir, pueden hacer que el cuerpo dure muchos años, tiene una limitación, no sé si eran 150 años máximo de duración del cuerpo, pero esperan mantener la conciencia viva fuera del cuerpo. El problema es que no saben cómo esa conciencia extracorporal va a seguir sabiendo que es Marcelo López, va a seguir teniendo identidad. Ahí chocamos con la existencia del espíritu. Bien, ponme la última. ¿Hay otra dentro de esta? Los aspectos negativos, y aquí sale un espía. Bien, la capacidad de control social de los estados contemporáneos va a ser extrema. Va a ser completa, ciertamente. De hecho, como sabéis, han aparecido agencias de protección de datos en muchos países del mundo. Lo cierto es que las agencias de protección de datos no todas tienen la misma legislación, no todas tienen la misma capacidad. Faltan en muchísimos países, no hay en Rusia, no hay en China, por ejemplo, y la manera de trabajar los datos es muy diferente. Sabréis, por ejemplo, que hace unos años salió a la luz que la Unión Europea había prohibido que los datos
que se adquirían o se conseguían en Europa se enviaran a Estados Unidos. Facebook, los datos que recababa en Europa, no podía enviarlos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Europa la protección de datos es mucho más fuerte que la que existe en Estados Unidos. Esto se descubrió por un estudiante austriaco, Maximilian Schreck, que estando en Silicon Valley se le ocurrió pedirle a Facebook cuáles son los datos que tenía de él, pensando que era una persona anónima, un chaval joven. Facebook no llevaba tanto tiempo y le dieron más de 20.000 páginas de datos relativas a su persona que Facebook conocía. Y los relativos a su persona incluyen sus amigos, los me gusta de sus amigos, los me gusta de sus amigos a él, de ellos compartidos de otras personas de las que ni siquiera había oído hablar, ¿no? Entonces informó de este hecho a la Comisión Europea y el Tribunal de Estrasburgo prohibió este intercambio de datos. Actualmente han llegado a un acuerdo Estados Unidos y Europa para que este intercambio de datos pueda fluir de nuevo. Pero en todo caso, incluso cuando yo acepto que una aplicación, que digo, bueno, de esta me fío por lo que sea, o es una aplicación de Telefónica para hacer llamadas con manos libres, ¿cómo no voy a darle permiso para el micrófono? Evidentemente, si no puede abrir el micrófono, no puede usarlo. Yo acepto esto y se lo doy a Telefónica. Y Telefónica, a través de esa aplicación, o si tiene acceso a mis contactos o otras cosas, me pide acceso por la Agencia Nacional de Protección de Datos, me pide que rellene este cuadradito con una X diciendo que le permito acceder a mis datos. El problema es que Telefónica vende estos datos. Telefónica afirma que no vende estos datos ella en concreto. Tiene una campaña muy intensa Telefónica sobre este asunto actualmente. En concreto, desde que fichó como jefe de protección de datos a Chema Alonso. Chema Alonso era el hacker más peligroso que había en España. Ha aparecido ahora en las noticias cuando el famoso virus ha aparecido allí. Efectivamente. Chema Alonso tiene un blog que se llama Al otro lado del mal, donde uno entra al blog y te dice, bueno, te voy a contar cómo es posible que entren a tu teléfono iPhone. Y te cuenta cómo es posible entrar. Digo, tú no me estás contando cómo van a entrar, tú me estás contando cómo puedo entrar yo. Porque lo que cuenta son 17 maneras de superar los controles del iPhone. Bueno, es un hacker de categoría. Ahora se ha pasado al lado del bien y es el jefe de operaciones de Telefónica. Y uno de los principios que ha impuesto Telefónica, o que Telefónica ha aceptado con su contratación, es que no se venden los datos de teléfono. Pero todas las demás empresas venden los datos. Es un gran negocio. Es un gran negocio vender nuestros datos en Eso es lo que es ilegal, absolutamente ilegal. No es ilegal. Para que fuese ilegal, o sea, cuando uno pone esa cruz, tendría que saber cuál es la política de protección de datos. Si yo, por ejemplo, contrato algo por internet y me salen, para poder finalizar la compra, tiene que aceptar nuestra política de privacidad. Y uno le da para leerle, le sale un documento de 60 páginas explicando la política de privacidad. Si uno quiere, se puede dedicar a leerlos. Y a lo mejor después de leerlos decide que no. Pero normalmente le decimos que sí. Y en ese que sí está la posibilidad de negociar con nuestros datos, cederlos o venderlos a terceros sin necesidad de recabar nuestro consentimiento. Y si no lo hacemos, a la empresa no le interesa, porque la empresa te está dando ¿qué servicio? Pues por ejemplo una nube en internet. ¿A cambio de qué? A cambio de eso. Y si no quieres darle eso, como en muchas aplicaciones, después no acepto que entre en mis contactos. Pero bueno, pues si no eres un producto mío, yo no te doy el servicio. Y ya está. Es así como funciona. Bien, ¿qué sucede cuando estos datos no solo los tiene el Estado, sino que también lo tienen las empresas? En primer lugar, como la posibilidad de identificar los datos de manera individual siempre existe, ¿no? En principio, la empresa tiene los datos de manera individual. Después los anonimiza y después los utiliza. Pero el proceso inverso se puede seguir. Por ejemplo, si hay una orden judicial, ¿no? Pueden coger un mail de Yahoo, Yahoo guarda los mails, la cantidad de mails que se han enviado este año en España, pero no dice de quién. Pero si hay una orden judicial, va y dice Marcelo López a las 12:30 a tal persona y este es el contenido. O sea, ese proceso existe. Lo cierto es que, por ejemplo, la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana no acepta las cortapisas para acceder a los datos individuales. Este es un fenómeno singular. La Agencia Nacional de Seguridad norteamericana
impulsada actualmente por Donald Trump, pero también por Obama y después por los Bush, siempre han mantenido la misma política, no acepta el que no se pueda acceder a los datos de manera individual. ¿Cuándo podemos acceder a los datos individuales? Bueno, pues el FBI o la Agencia de Seguridad Americana te dirá siempre que es por una orden judicial, pero como creo que expliqué la última vez que estuve aquí, las 300 veces que, según la documentación que tuvo el juez en Alemania, que no son teorías conspiratorias, sino hechos probados, las 300 conversaciones de Angela Merkel que tuvo la NSA en su poder, no las consiguió con autorización judicial. De hecho, uno de los objetivos de la Agencia de Seguridad Nacional es poder acceder a los datos encriptados de cualquier aplicación, y en eso trabaja constantemente. De hecho, el último ataque que sufrió tiene el doloroso componente de que el virus que se utilizó para realizar el ataque había sido previamente robado a la Agencia de Seguridad Americana, que se dedica a generar este tipo de virus para poder acceder a la información personal o bloquear dispositivos. El objetivo es que cuando tienen un target, una persona a la que quieren controlar, tiene lo que se llama el fingerprint, es decir, la huella dactilar de esa persona en cualquier lugar en el que se mueva durante el mundo. Si eso en un estado actual lo tuviera alguien, un estado totalitario, sistema de control sería brutal. Pero es más, el problema de estos sistemas de control es que no están basados en la coacción. Quiero decir, si yo por ejemplo sé que si pongo un panfleto a favor de determinada idea política, el Estado puede mandar a un policía a mi casa, ¿no? Yo veo a los policías, sé cuál es el nivel de coacción, sé las consecuencias que puedo tener y asumo los riesgos que puedo medir. En este tipo de sistema yo puedo vivir creyendo que soy completamente libre. Puedo hacer lo que quiera. Yo no noto que están conociendo todos mis datos personales. No sé que han localizado, yo no hago estas cosas, pero que han localizado que tal día fui a la casa de tal señora a las 3 de la mañana y de allí salí a las 8 de la mañana, ¿no? Incluso tengo fotos de esa visita en mi teléfono móvil. Yo no lo sé y vivo tan feliz. Pero el día que necesite portar mi voluntad, podrán hacerme saber que saben que ese día estuve en tal sitio a tal hora. Es un sistema de control difuso en el que se mantiene la apariencia de libertad y la acción es quirúrgica. Quiero decir, uno pasea por las calles de Roma actualmente y ve policías armados prácticamente con metralletas en cada esquina. Y uno sabe que existe ese control policial, ¿no? Si la policía tiene que hacer una acción, hace una acción pública, se ve públicamente. Y todos nos enteramos. Si los antidisturbios se dirigen a la Casa del Aire aquí en Granada y deciden desalojarla, salen los periódicos. Las acciones coactivas del Estado son acciones públicas. Ahora bien, si yo cojo e identifico a tal persona y quiero actuar contra tal persona por determinados hechos, actúo contra ella de manera quirúrgica. Su vecino sigue viviendo la vida sin saber que es posible actuar de esta determinada manera. ¿Entendéis lo que quiero decir? Este es el gran peligro de los sistemas de control social. Y la carrera es cómo generar mecanismos de protección cuando hay un montón de gente trabajando para suplantar esos métodos de protección por la sencilla razón de que en el futuro lo que dará capacidad económica no será tener, como dirían los marxistas, la posesión de los medios de producción, sino los conocimientos. Habrá personas que sepan hacer estas cosas y personas que no sepan hacerlo. Y quien sepa hacerlo será quien realmente tenga poder. Os dejo comer. Ya se ha marcado aquí. Muy bien. Pues nada, muy bien. Oye, muy bien. Sí, pues ya. ¿Y comes con los?